la ganancia del amplificador y también vamos a estudiar en qué rango de frecuencias trabajan los transistores. Bueno, hay transistores con los que vamos a empezar a ver los modelos y luego se pueden aplicar, como explica acá, digamos, en esta parte. Podemos aplicar un amplificador acoplando entre amplificadores, que es lo normal. Puede ser de acoplamiento capacitivo y también puede ser en forma directa como el. Bueno, el acoplamiento normalmente es en base a elementos como son los condensadores y en algunos casos las bobinas. Veamos los amplificadores. En los amplificadores tenemos tres configuraciones: base común, emisor común y colector común. ¿Qué significa la primera? La primera significa que la entrada y la salida está entre el emisor y el colector, y el término común es la base. Ya vamos a ver en el circuito. La segunda, emisor común, significa que el término común es el emisor, entrada por la base, salida en el colector. Y la última configuración se trata en colector común, donde el colector va a masa y la entrada es por la base y la salida del emisor. Entonces, esas son las configuraciones del transistor, en este caso bipolar. Un poco la notación, digamos, para ver un poquito la notación, para ver las componentes continuas y alternas. Entonces, miren, se va a representar de esta forma: solo continua en forma mayúscula y solo alterna minúscula. Y los valores máximos, como pueden observar en esta nomenclatura. Aquí está uno de los circuitos con el que empezaríamos. Es el circuito denominado emisor común. Fíjense, esta es la entrada, este es el dispositivo y esta es la salida, ¿no es cierto? Y esta es la salida. Para tensión continua y para tensión alterna, digamos, podemos observar para los dos casos: un caso del transistor NPN y el transistor PNP. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia son las fuentes. En el NPN es positivo, en el PNP negativo, lo mismo que para la polarización entre base y emisor. Ahora, podemos usar cualquier tipo de configuración de las que hemos estudiado. Ustedes saben que en el transistor hemos estudiado tres tipos de configuración. Vimos corriente de base constante, luego vimos realimentación entre base y colector y la autopolarizada con el emisor. Cualquiera de ellas podemos disponer. Bueno, acá, digamos, muestra un poco la relación. Fíjense, serían los valores continuos y alternos.
donde para la parte total tenemos la continua más la alterna, que tanto en la entrada como en la salida. Y lo mismo, digamos, se explica aquí para las corrientes, fíjense, lo mismo para la corriente. La continua más la alterna. Bueno, normalmente la tensión del generador para fines teóricos, vamos a decir que es de tipo cosinusoidal o sinusoidal, cualquiera de ellos. ¿Qué significa esto? Vamos a dibujar un pequeño dibujo acá. Y vamos a tener entonces la tensión, perdón, vamos a tener la tensión alterna de esta manera. Entonces aquí tendríamos la tensión, digamos, de entrada, y aquí estaría el valor max, positivo y negativo, ¿no? A eso se refiere. Esa sería, bueno, en realidad, esta sería BM seno, ¿no es cierto? Porque si ustedes quisieran coseno, las puedo dibujar también. Esa sería de coseno. Es igual, no es nada complicado esto para poder observar. Y ahí tienen las tensiones continua y alterna. En estas ecuaciones, fíjense, acá puede observar en forma genérica la continua en la entrada, la continua en la salida, a establecer el punto de trabajo. Y acá las ecuaciones de alterna, ¿no es cierto? Y ahí las ecuaciones de alterna. En esta gráfica ustedes tienen exactamente lo que nos han indicado. Entonces acá tendríamos la recta de carga de corriente continua de alterna y la recta de carga de corriente continua también de alterna de salida. Fíjense los dos valores para determinar, escogido el punto de operación, cumple siempre esta ecuación. Establecemos el punto de trabajo y dibujamos las rectas de carga de alterna. Aquí está. Ya la entrada, ¿no es cierto? Ya la entrada, fíjense estos dos puntos, ya la entrada tenemos la tensión de entrada en el amplificador. Luego tenemos la corriente, ¿no es cierto? La corriente en la base, y esa corriente está representada aquí también. Miren, nosotros podemos representar esa corriente en la base. Voy a cambiar de color para ver. Y tendríamos la corriente en la base. Y esa corriente nos está generando en el otro extremo la tensión de la salida, que para esta configuración van a ver ustedes es invertida. Y por supuesto hay una corriente a la salida también, lo voy a dibujar a este lado. Y esa sería la corriente a la salida.
Entonces sí tenemos las relaciones, un poco le podemos colocar para ustedes vean la simbología. Y todo lo que hemos estado observando hasta ahora en las letras y las formas en las que ustedes tienen. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Obviamente, en este caso, la recta de carga de entrada y de salida es la misma a la salida, fíjense. Acá estaríamos, esta sería la recta de carga de salida. Es exactamente la misma que la alterna. Bueno, una vez que se ha visto la forma de la operación del dispositivo, pues vamos a estudiar cómo se puede establecer un modelo para el transistor. Para ello vamos a recurrir a este concepto. Tenemos la entrada y la salida en la carga. Entonces, se forma como un cuadripolo, como explica aquí, donde tenemos la entrada y la salida, fíjense ustedes. Eso tenemos en un cuadripolo. Entrada y acá, digamos, está mostrando lo que vimos antes en la gráfica, si se recuerdan. Tenemos aquí la corriente de entrada, la tensión de entrada al circuito, y en esta otra figura tenemos la corriente de la salida y la tensión de la salida invertida con la entrada. Ya vamos a ver después por qué. Bueno, el modelo que se va a elegir para el transistor se denomina modelo híbrido de un transistor y se aplica para las tres configuraciones: base común, emisor común y colector. Bueno, tendríamos en las variables de entrada y de salida. Ahí tenemos otra vez el cuadripolo dibujado, ¿no es cierto? El cuadripolo dibujado, donde tenemos la parte de la entrada y la parte de la salida. Acá miren ustedes la tensión de entrada. Podríamos adoptar diferentes modelos. Por ejemplo, un ratito esto, aquí no veo. Podríamos usar parámetros Z, por ejemplo. ¿Qué sería? La tensión de entrada sería función de las dos corrientes y la salida lo mismo. Podríamos usar admitancia, que es las corrientes, función de las tensiones tanto en la entrada como en la salida, ¿no es cierto? Como han visto en circuitos. Y el modelo que más se utiliza es este, el híbrido, donde la entrada es una función de la corriente de entrada y la tensión de salida, y la corriente de salida una función de la corriente de entrada y la tensión de salida. Esta otra que le llama híbrido K
es el inverso de H por si acaso. Es el inverso, la matriz inversa de H. Bueno, entonces, viendo esa relación, podemos explicar lo siguiente, que el modelo híbrido se puede escribir de esta manera, como la entrada, una resistencia de entrada por la corriente más una fuente controlada de la salida. Y a la salida la corriente sería el factor de amplificación veces la corriente de entrada y la admitancia de salida en paralelo. Vamos a ver el circuito. Aquí le está definiendo los parámetros. ¿Cómo se puede encontrar? H11 del cuadripolo y H2. Lo mismo H21 y el H22. Bueno, y ahora explica lo siguiente. Un poco de notaciones. Por ejemplo, sí. Esperen un momentito. Vamos a arreglarlo aquí. Bien, lo que estaba explicándoles a ustedes, voy a disculpar, a veces se producen algunas cosas. Bueno, la notación nos explica lo siguiente. El H11, por ejemplo, pónganle para indicar, se escribe como el HI. El H22 se escribe como el HO, eso significa. El H21 como el HF y el H22 como el HI. Bueno, ¿qué se llama? El H1 es la impedancia de entrada, el H0 la impedancia de salida, el HF la transferencia directa de corriente y el HR la transferencia inversa de tensión. Inversa de tensión.
Con lo que esa ecuación anterior, fíjense ustedes, se puede escribir de esta manera, ¿no es cierto? Y ahora podemos usar este modelo que se da para cualquier configuración. Se escribirá H y E en emisor común, H y D en base común y H y C en colector común. Bueno, son las notaciones. Ahí tienen ustedes el modelo que habíamos explicado. Entonces, a la entrada tendríamos este circuito. HI por la corriente, ¿no es cierto? Miren, la corriente. Y HR por la tensión de la salida. Eso significa que la ecuación esta se puede escribir así. Y a la salida, miren ustedes, a la salida tenemos este otro. Se puede escribir entonces la salida de esta manera. O sea, podemos escribir ambas ecuaciones, ¿no es cierto? Las ecuaciones que se han descrito ahí, aunque está inversa en este caso. ¿Por qué se llama resistencia de entrada? Porque es la resistencia que tiene el transistor a la entrada. ¿Por qué se denomina transferencia inversa? Porque es parte de la tensión de la salida que va a estar en la entrada. ¿Por qué se llama esta otra relación? Que sería la transferencia directa, porque es cuánto de ganancia de corriente va a tener el dispositivo en función de la entrada. Y la impedancia, digamos, la admitancia en realidad, cuánto de resistencia tiene a la salida el componente. No sé si hasta acá hay algún problema, alguna duda. Bueno. Y vendría una consulta. Sí. Con respecto a lo que es la impedancia de entrada o la impedancia de salida, ¿es como una resistencia equivalente en un circuito? Si tuviéramos un circuito, estos serían como sus impedancias equivalentes. Claro, claro. En realidad, este factor, ¿qué nos indica? ¿Cuánto de resistencia tiene a la entrada el componente? Este otro, ¿qué nos diría? ¿Cuánto de resistencia tiene el circuito a la salida? Supongamos, un ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos analizando emisor común. Entonces, ¿cuánto de resistencia tiene a la entrada? ¿Y cuánto de resistencia inversa tiene a la salida el componente? Eso se refiere. Resistencia. ¿Sí? Bueno, un poquito esa es la teoría, ¿no? Ahora, en realidad, si ustedes se recuerdan un poco, el voltaje de entrada depende del punto de operación, o sea, de la corriente de la base y la tensión entre colector y emisor. Esta es la curva de entrada. ¿Se recuerdan? Y esta otra curva que estamos viendo, esta familia, son las curvas de salida. Pero a la larga, las dos dependen de la misma relación.
y aplicamos como dice, la diferencial total o la regla de Taylor de la serie, entonces la derivada de base emisor respecto de IB, delta IB más la derivada de base emisor respecto del colector emisor, delta colector emisor, y lo mismo para el otro, miren. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para comparar esto con los parámetros. Entonces tendríamos a la entrada, ¿no es cierto? Luego tendríamos en la entrada en corriente a la salida. Se pueden hacer las siguientes aproximaciones. Que los voltajes incrementales sean iguales a los totales. En base a eso, ¿no es cierto? En base a eso, se tiene esta ecuación, fíjense, que es la ecuación que representa al modelo del transistor. Entonces podrían tener los tres modelos. Vamos a estudiar. Podríamos tener base común, porque la base estaría a masa, su resistencia de entrada, lo que me estaba preguntando el joven, y el inverso de la resistencia de salida. Sus funciones de transferencia, etc. La otra configuración en el emisor común, su resistencia de entrada y el inverso de la resistencia de salida. Y por supuesto, estos factores, ¿no? El inverso y la ganancia de corriente. Y por último, esta última configuración, que sería la de colector común. Tenemos la resistencia de entrada, la resistencia de salida y las transferencias. Entonces hay los tres modelos que se pueden acomodar con el modelo y con el modelo de parámetros H. No sé si se ha comprendido hasta acá. Esto es teoría, obviamente, pero estamos dándolo para que ustedes lo vean. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo podemos calcular estos parámetros. Entonces, para calcularlos, primeramente tenemos que tener el punto de operación. Y digamos, podemos establecer los parámetros. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, en emisor común, ¿cómo sería a la salida para encontrar este factor? Sería delta IC sobre delta IB, donde tendríamos los dos puntos y sus corrientes. Y para obtener la admitancia sería la corriente entre la tensión. Aquí está más o menos la explicación esta. Fíjense, tenemos el punto de operación. Ponemos un poquito más chiquito ya. Tenemos el punto de operación. Y variamos en corriente, miren, variamos en corriente.
Y al variar en corriente vamos a variar a la salida de esta manera. Entonces tendríamos delta IC y delta voltaje colector emisor. Entonces fíjense, si queremos obtener el HOE, por ejemplo, entonces va a ser delta IC sobre delta voltaje colector emisor en el punto Q. Y si queremos obtener HFE, va a ser delta IC sobre delta IB también en el punto Q. Y delta IB como es. IB2 menos IB1. ¿De dónde viene esta relación? ¿Se recuerdan de estos puntos? Aquí tendríamos el punto A y aquí estaría el punto B. Exactamente de ellos estamos sacando esta relación. Y con la curva de salida entonces se podrían obtener estos parámetros. Se los podría calcular, pero para eso necesitarían dibujar las características del componente, ubicar el punto de operación. ¿No les da alguna consulta? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero, sí se escucha. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, ahora aquí están los otros parámetros. El parámetro de entrada, miren, el de transferencia inversa. ¿Cómo puedo obtener? Con la curva característica de entrada. Si más o menos, a ver, les voy a mostrar. Primero aquí. Yo puedo tener esta la curva, así. Sería IB, voltaje base emisor. Ahí tendríamos el punto de operación y las curvas características. Me equivoqué, esto no es. Ok, yo estoy haciendo mal ahí. Las curvas características es como un diodo, ¿no es cierto? Así se pone. Y aquí tendríamos la recta recta. Y B, voltaje base emisor y el punto Q. Entonces acá ustedes tendrían dos valores. Miren, un punto A y un punto B. En este eje, esto es en función del voltaje entre colector y emisor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener el H y E, ¿cómo sería? Delta voltaje base emisor dividido delta corriente de base. Entonces, aquí yo encuentro delta corriente voltaje con base emisor, y en este otro extremo encuentro delta corriente de base. Ya tengo esto. Y para tener la relación de transferencia, sería delta colector emisor dividido delta corriente voltaje base emisor.
Entonces, acá lo pueden obtener este valor, que sería delta colector emisor, con la de base, y tendrían los dos parámetros, tanto a la entrada como a la salida. Entonces, fíjense, aquí están los valores más o menos que da. Por ejemplo, en base común, ¿qué significa base común? Que la base está conectada a masa. Entrada por el emisor, salida por el colector, la base aquí es. Esa tiene una resistencia, vean ustedes, del orden de 21.6 ohmios. Y una resistencia de salida del orden de los 2 megas. Es un valor que estamos dando, un valor típico. No significa que se tiene que adoptar. Se lo puede calcular de las gráficas. Ahora, aquí estaría la relación de transferencia inversa. Si ustedes se dan cuenta, es pequeña, lo que significa que podríamos despreciar. Y la ganancia de corriente en base común es negativa y del orden de 0,98. Eso sería para base común. Si hablamos ahora de emisor común, entonces, ¿cómo sería el circuito? El emisor sería a tierra, entraría por la base y saldría en colector, se la encuentra. Y saldría en colector. En ese caso, tiene una resistencia de entrada del orden de 1100 ohmios, mayor que base común, más resistencia, y su resistencia de salida del orden de 40 kiloohmios. La relación de transferencia inversa es pequeña y la ganancia de corriente del amplificador del orden de 50. Es un dato que ustedes pueden o no adaptar. Y por último tendríamos esta otra configuración, que sería en colector común. Entrada base colector, salida, base, sí, está bien, emisor colector, la salida. Entrada por la base, salida en el emisor y colector a tierra. ¿Cómo es su característica? Tiene más o menos alrededor de 1100 ohmios, la relación de transferencia inversa es la unidad, la ganancia de corriente 51 y tiene una impedancia de salida del orden de 40 kiloohmios. Entonces serían los parámetros que los podemos calcular, como les había explicado, de la forma que se mostró. Bueno, una vez que se tiene el modelo, se lo puede, digamos, ya representar en un circuito equivalente. Vean ustedes aquí, pues, vamos a ver. Este sería el modelo equivalente en parámetros H para cualquier configuración, emisor común, colector común o base común. La entrada y la salida, como pueden observar ustedes. Ahí tienen el transistor en un cuadripolo en parámetros H, no se olviden eso. ¿No hay alguna consulta hasta acá? Bien, a ver, les voy a pasar
la asistencia para que se vayan anotando. Bueno, para calcular la ganancia de corriente, uno de los factores que se coloca sería la corriente de salida sobre la corriente de entrada. O, fíjense, usando los cuadripolos, lo podríamos establecer de esta forma. A la entrada, ¿no es cierto? Perdón, a la salida la corriente sería dada por esa ecuación. Y reemplazado, digamos, la tensión de la salida, vean ustedes, la tensión de la salida en la expresión anterior, puede obtener la ganancia de corriente. ¿No es cierto? La ganancia de corriente. Y puede poner E o F o E o EB, sería lo mismo para cualquier circuito que ustedes tengan. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Espérenme un momento. ¿Qué va a ser? B1 sobre I1. Pero si ustedes ven el circuito, B1 va a ser H1 por I1, HI por I1, más HF por B2. Si reemplazamos ahora la salida por la ecuación esta, y observamos el término de la ganancia de corriente ya definida anteriormente, yo tengo que reemplazar fórmulas, ¿no? Entonces se puede establecer esta ecuación. Y de esa ecuación la podemos escribir de esa ecuación. Aquí lo pondremos. Podemos escribir aquí la impedancia de entrada, que también se puede poner de esta manera. Bueno, depende, digamos, de cómo ustedes lo orienten. Acá está, y ha reemplazado la ganancia de corriente y por eso tiene ese factor. Otro término sería la ganancia de tensión. Vean ustedes, ganancia de tensión. Sería la tensión de la salida, vamos a ver otra. Sería
tensión a la salida sobre la tensión a la entrada. Y reemplazadas las relaciones, vean ustedes. Por ejemplo, la tensión de salida va a ser la corriente por la calle. La corriente en función del autotérmino, y ahí tendría la tensión en función de la corriente de entrada. Pero la corriente a la entrada, miren, la podemos describir con la impedancia. Hay otro modo, yo os voy a explicar otro, ¿no? Pero también, digamos, puede tener esta fórmula, ¿no? Y ahí tendría la ganancia, la impedancia de salida, bueno, aquí lo define, la impedancia de salida, o la admitancia, la corriente de salida, y la admitancia sería el inverso, que sería la suma de los dos factores, ¿no es cierto? La suma de los dos factores. ¿Cuándo se calcula la admitancia de salida? Cuando la tensión de entrada es cero. Realizando esa ecuación y reemplazando, fíjense ustedes, tendrían la admitancia de salida aquí calculada. Bueno, todos estos términos se los puede encontrar y se los puede tener mediante estas fórmulas, ¿no? Ya al final lo que nos interesa son estos resúmenes que nos dice, por ejemplo, la ganancia de corriente en base común es baja, en emisor común es alta y en colector común es alta. La ganancia de tensión alta en base común, alta en emisor común y baja en colector común. Su impedancia baja en base común, media en emisor común y alta en colector común. La de salida, alta en base común, alta en emisor común y baja en colector común. Esas son las relaciones que nosotros podemos determinar. Bien, si bien hay un modo de poder ver eso, antes de explicarles la transformación, un poco les voy a mostrar a ustedes en el pizarrón cómo se puede también hacer los cálculos. Y un modelo vamos a aplicar. A ver, lo vamos a ver en el pizarrón este. Supongamos que tenemos un transistor como el que mostramos. Ambas. Pero es un momento, a disculpar. Y tenemos sus resistencias. Entonces, primero se va a polarizar el componente.
y luego tiene a la entrada, a la salida, miren ustedes, así sería un modelo. Entonces, un modelo en emisor común. ¿Por qué se llama así? Se supone que está polarizado, ¿se dan cuenta? Hemos polarizado. Ya vamos a explicar después eso en una cosa concreta. Para señal alterna, entonces, tenemos el siguiente equivalente. Ese sería el equivalente para señal alterna. ¿Y por qué se llama emisor común? Porque justamente la entrada es por la base, la salida por el colector y el otro el emisor. Ahora, si queremos hacer el cálculo, ponemos el modelo, ¿no es cierto? Y ahí está, tenemos el HIE, el HREB, colector emisor, fíjense, esa es la corriente de la base, y en paralelo ese sería entonces el modelo equivalente, donde, ¿no es cierto?, en otras palabras, tendríamos este circuito, ¿no es cierto?, el modelo de parámetros híbridos, o H, el cuadripolo que decimos, el cuadripolo. Bueno, algunas consideraciones. Normalmente este factor es pequeño, el HRO. Y el HOE también. O sea que son valores despreciables. ¿No es cierto? Que son valores despreciables. Pero podría bien calcularse, ¿no? No habría problema. Entonces, supongamos que yo al HRO lo hago despreciable. HNE. Entonces, ¿qué tendríamos? Que haríamos un equivalente en Thevenin, por ejemplo, aquí. Podríamos hacer un equivalente en Thevenin. Y tendríamos un RS, pónganse, y un BS. Luego sería el HIE, que sería masa. Su fuente de corriente. Y el paralelo, ¿no es cierto? Y el paralelo de estas resistencias. Yo podría ponerle RL', digamos aquí. Supongamos que yo quiero obtener la ganancia de tensión, vamos a suponer.
ES, ¿cómo sería ES? Sería RB sobre RI más RD por 20. ¿No es cierto? ¿Y RS a qué sería igual? A RI en paralelo con RD. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo quiero obtener la ganancia, va a ser tensión de salida sobre tensión de entrada. Entonces, veamos, la tensión de la salida lo puedo obtener sobre la corriente de la base. Y la corriente de la base la puedo obtener entre el voltaje de entrada. Entre el voltaje de entrada. ¿Qué nos daría la salida? Si vemos el circuito. Va a ser menos HFE multiplicado por RC sobre RC más RL, y la entrada, vean la entrada va a ser, la corriente va a ser la corriente va a ser 1 sobre RS más el HIE. Y ahí tendrían la ganancia de corriente, asumiendo siempre que el inverso de HOE es alto. Y ahí tienen la ganancia de tensión. Podrían usar estas fórmulas o esas otras fórmulas que han visto antes. Normalmente en polarización este factor es mayor y esta resistencia RS se la puede despreciar frente a HIE. A ver, esta es me estoy equivocando acá. Este es RL, así es. A ver, un momentito a la salida, veamos. ¿Saben qué? Me equivoqué yo, lo voy a borrar esto para que no haya errores. Entonces, a la salida sería la ganancia de corriente por la resistencia RL', perdón. Ya a la entrada, sí es cierto, esto estaría. Pero debido a este factor, sería así. Normalmente, si asumimos que ocurre esto, entonces ahí tendrían la ganancia de tensión. Ahí tendrían la ganancia de tensión. Y esta sería la fórmula que nos permitiría calcular esa ganancia. Gráficamente, ¿cómo sería? La entrada, supongamos que es una señal de este tipo. A la salida, debería tener esta relación. Esta sería la entrada. Otra sería la salida en función del tiempo. Bueno, lo normal sería que las señales sean simétricas. Cuando tenemos señales asimétricas, entonces significa que
la señal de entrada es muy grande, pero si la salida fuese asimétrica, solo en un solo ciclo, entonces el punto de operación, digamos, está mal calculado. Lo normal es que ocurra lo siguiente, miren, les voy a mostrar. Lo normal es que tengamos acá la recta de carga, y el punto de operación, en lo posible al centro de las características, y cuando tenemos esta sería la continua, y cuando tenemos la alterna, normalmente para la alterna, ya vamos a ver eso después, posteriormente, en un ejemplo, es una cosa así. Y esta sería la recta de carga para alterna. ¿Cómo serían las rectas de carga? Para continua sería menos 1 sobre RC más RE. Y para alterna sería menos 1 sobre RL' en paralelo con más RE. Equivocando. Más RE. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, en el circuito, en la alterna, las dos resistencias están en paralelo, y para continua no, porque el circuito de continua es ¿no es cierto? Este es el circuito. Si quieren, digamos, podemos un poquito dibujarlo el de continua. Y ahí tendríamos, ¿no? Ya podrían aplicar las ecuaciones que se les enseñó. Si, por ejemplo, para obtener la corriente de la base, podría obtener mediante esa fórmula, y la salida sería y obviamente esta corriente es el beta del transistor, ¿no es cierto? El beta del transistor y B. Eso para la entrada, y ahí obtendrán el punto de operación, que sería el punto Q. Y su recta de K. Y para la alterna, la otra parte, están ustedes observando. No sé si habría alguna consulta, jóvenes. A otra clase vamos a continuar. Pueden usar este método o pueden usar las fórmulas que también da este texto. Es un poco más sofisticadas. ¿Alguna consulta? Quería preguntarles.
Bien, ahora supongamos que yo tengo que encontrar los otros factores. Para encontrar los otros factores, lo vamos a la otra clase, también puedo hacer. Porque, por ejemplo, puedo calcular, pónganse, la impedancia de entrada. ¿Qué sería la impedancia de entrada? Es lo que ve el circuito. Podría ver la impedancia de salida. ¿Qué es lo que ve el circuito simplemente? Y la ganancia de corriente que van a ver ustedes es directamente HC. Por eso es que dice, el valor este es medio, el valor de este es alto, la resistencia de entrada es media y la resistencia de salida es alta, viendo la tablita esa que habíamos observado. ¿Alguna consulta, jóvenes? Primero vamos a hacer esta parte de teoría y después vamos a hacer, como vimos la otra parte, algunos ejercicios prácticos. Les voy a mostrar. Bueno, ya colocaron la asistencia, quería preguntarles. El día lunes empezaríamos el primer laboratorio, no se olviden, estén con todas las cosas presentes, todos los que están ya habilitados, en fin, que tengan suerte en el primer laboratorio. Los voy a ver qué tal, digamos, les va a ir. Bueno, les agradezco entonces. ¿Copiaron ustedes todas estas páginas? Esta sería la quinta, la voy a borrar. Cuarta. La tercera. La segunda y la primera. Bien. Entonces, con eso habríamos por hoy terminado. Nuestra clase. Gracias.